Bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo streaming de Tejiendo Futuro, una conversación donde juntos construimos ese futuro. Así que bienvenidos el día de hoy. Tenemos aquí a Tam. Tam es una super consultora, super power, especialista en generar superpoderes en los líderes, en las empresas. Y también una máster en agilidad. Así que bienvenida, Tam, al día de hoy. Gracias, Benja. Bienvenido vos también. Para quienes no lo conocen, a mi amigo, el no ingeniero, pero ingeniero Benja. Él es un crack en todo lo que es change management y transformación cultural. Tiene mucha experiencia trabajando en grandes compañías en este área. Pero para mí, y sobre todo, es un mago de la escucha. Benja te escucha, entiende la necesidad y en relación a eso transforma y propone estrategia, así que admiro profundamente, Benja, ese, esa cualidad tuya, así que bienvenido también a nuestro live de hoy. Y tenemos aquí una invitada que para mí es muy especial, espero que para todos ustedes también cuando la conozcan. Vieron que siempre que cerramos un vivo nosotros pensamos en, bueno, en la filosofía de ser mejor, juntate con alguien que sea mejor que vos. Para mí Lu fue esa persona, yo la conozco hace muchos años y siempre es y fue una referente en todo lo que tiene que ver con mi vida profesional en relación a la consultoría, a la capacitación y a la gestión de proyectos. Así que gracias, Lu, por estar acá. La presento un poco más en profundidad. Lu es psicólogo laboral en distintas empresas de toda Latinoamérica. Se desempeñó como líder de proyectos de gestión DEI, que es la gestión de la diversidad, equidad e inclusión. Además, es profesora de educación ejecutiva en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Itela y Universidad de Palermo. Así que, Lu, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias a ustedes, Benjatán. Bueno, ahora no sé cómo, no sé cómo seguir. Bueno, gracias por las palabras tan cariñosas y tan cálidas. Ahí va. Gracias a vos por coparte y por prenderte a charlar con nosotros sobre esto, ¿no? Sobre diversidad, cómo es la gestión de la diversidad y qué podemos hacer en las organizaciones al respecto. Así que arrancamos con el tema de hoy, si les parece. Pero antes me gustaría que nos cuentes qué desafío o experiencia pensás que te llevaron a ser quien sos. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. Muy difícil de responder y estoy en ese camino de tratar de responderla. Yo creo que nada, cuestiones personales, familiares, ¿no? Y uno va como armando también su propia identidad, su propia personalidad. Y eso me dio como un motor muy fuerte yo creo, para vincularme de una forma diferente y especialmente con el mundo del trabajo, que después empecé a encontrar el equilibrio, ¿no? Pero el trabajo fue una de mis anclas y en ese camino, cuando me terminé la facultad de la licenciatura en psicología, estaba trabajando en una empresa, no sabía qué hacer porque yo sabía que la clínica no era para mí y yo decía, me equivoqué. Era súper frustrante y seguramente a muchos les debe pasar, ¿no? Me equivoqué de carrera y en la empresa donde estaba, si bien me daban un lugar muy importante, no me sentía cómoda con el mensaje que se estaba dando a los clientes, interna y externamente, así que empecé a revisar y a hackear ciertos procesos y en paralelo descubrí la diversidad generacional en la Universidad de Buenos Aires en una ponencia y dije, yo quiero estar acá investigando hace como 15 años y me fui metiendo en cuestiones de género, de diversidad y entendí que eso es lo que me mueve. En ese punto, también en la Fundación Pescar nos conocimos acompañando a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, a encontrar su vinculación con el mundo del trabajo y dije, esto es, ¿no? Digo, este es mi propósito. Y lo que me hace feliz, la verdad que disfruto mucho mi trabajo. Y está muy pegado con quien soy, ¿no? Así que para mí es un placer y es re emotivo cada vez que puedo compartir esto con alguien y que está atravesando alguna situación particular. Pero creo que es una construcción si uno empieza a revisar, de toda la vida. Si es, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy haciendo esto y no otra cosa, no?
Bueno, creo que tiene que ver un poco con toda esa historia. Oh, increíble, ¿eh? O sea, yo creo que, Lu, no te equivocaste. Es parte de esa construcción, ¿no? Total. Que uno empieza a conectar los puntos y dice, ah, esto en ese minuto no lo entendía, pero ahora lo entiendo y lo puedo mirar en perspectiva y soy quien soy por eso, ¿no? O sea, creo que está súper interesante todo el proceso que viviste en eso. Sí, Oye, vamos. perdón, y ahí Ah, lo vinculo con lo que nos pasa en las transformaciones personales y en las empresas, ¿no? Hay muchos errores, muchas frustraciones, ¿no? Mucho de esa gestión de lo que no salió o de lo que no, lo que me dolió, y cómo uno lo empieza a transformar en otra cosa, ¿no? Y me parece que pasa también. totalmente. Y esa es como la oportunidad de aprovechar esas equivocaciones y esos errores que uno tiene porque son parte de ese crecimiento. No, muy, muy interesante tu historia y bueno, un honor tenerte aquí en este streaming de Tejiendo Futuro. Oye, hablemos un poco del tema al que venimos hoy día, ¿no? La diversidad. La diversidad es algo de lo que se viene hablando hace algún tiempo, pero todavía nos encontramos con resistencias, todavía nos encontramos con dudas de y cómo se come esto, ¿no? Cómo se gestiona la diversidad dentro de la organización. ¿Cómo lo vas viendo tú? Bueno, hay muchas formas de gestionar, hay muchas estrategias de gestionar la diversidad, y tiene que ver también con el nivel de madurez que tenga la organización en relación a la temática y cómo está atravesado estas cuestiones en relación a la cultura organizacional y también la cultura de la región ¿no? De la industria a la cual pertenece esa empresa. Entonces, creo que si bien hay muchas estrategias, lo mejor nosotros como consultores que podemos hacer es sugerir, ver el caso a caso, y no desarrollar como políticas o estrategias, que si bien está bueno compartir y colaborar con otras empresas para ver qué están haciendo, qué se equivocaron, en qué acertaron, está bueno como diseñar algún plan que sea a medida. Hay muchísimas emergentes que pueden suceder porque uno comienza a dar los primeros pasos en gestión de la diversidad de una forma más estratégica, es diversidad, equidad e inclusión, y algunas veces tienen que ver con políticas globales, con políticas regionales, ¿sí? Y a veces los primeros pasos se pueden llegar a dar por algún emergente particular, ¿no? Alguna situación de quizás de acoso, de discriminación que se dé, y ahí donde algunas empresas de forma reactiva empiezan a decir, bueno, algo tengo que, con qué se come, algo tengo que hacer, no sé qué, y empezar a analizar un poco eso. Pero creo que hay muchas formas de abordarlo y especialmente poder identificar que, si bien como decís, hace varios años que se empieza a hablar, entender que, bueno, esto no es una moda, sino que tiene que ver con una estrategia que tiene mucho impacto, ¿no? Tanto impacto en el negocio como un impacto en la sociedad, tratando o intentando achicar ciertas brechas sociales de inclusión sociolaboral, por ejemplo, de ciertos grupos, y también tiene que ver con un aspecto legal, ¿no? De diferentes legislaciones que están en países y en Latinoamérica también, que hace que muchas veces las organizaciones empiecen por ahí. Pero entender que para mí la estrategia tiene que ser algo transversal. No tiene que ser solamente un impulso que dé recursos humanos, responsabilidad social empresarial, sustentabilidad, sostenibilidad, lo que quieras, sino que tiene que ser algo que acompañe las políticas empresariales y una transformación cultural. Te hago una pregunta, Iru. Quizás es muy profunda, pero pensemos si podemos, aunque sea como atisbar ahí a algo. Digo, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de una cuestión cultural y de sesgos y de resistencias, y pienso que eso mismo que encontramos en las organizaciones, justamente lo encontramos en la sociedad, ¿no? Y si en la sociedad ya nos cuesta como, no sé si generar discursos, pero trabajar si querés una estrategia de inclusión, digo, ¿por qué lo haríamos internamente hacia las organizaciones y por qué en las organizaciones va a funcionar si no nos están pasando quizás, no lo sé, dentro de las sociedades o de las distintas culturas? Bueno, hay un cambio social, ¿sí? Es lento, pero lo que vamos viendo nosotros en los últimos años es que hay un cambio de posicionamiento que también tiene que ver con derechos, ¿no? Con la comunicación de forma más globalizada y con el impulso de las nuevas generaciones también. Entonces,
lo que vamos viendo es que las organizaciones hoy tienen que empezar a dar respuesta a clientes con necesidades completamente distintas y en un contexto súper ágil que busca la innovación constante. Entonces, una de las formas quizás de abordar es mostrándole a las personas, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en esta primera instancia de la gestión, que tiene que ver con sensibilizar sobre estos temas. Bueno, ¿por qué lo tengo que poner en la agenda de mi compañía? ¿Por qué tengo que hablar de esto? Bueno, porque somos parte de la sociedad, porque vivimos una sociedad que empezó a pensar en cosas distintas, que empezó a darse cuenta que había ciertos modelos que trajeron muchas desigualdades y ciertas brechas, y que tenemos la obligación y la capacidad de empezar a generar algún cambio. Las empresas desde su rol, los estados lo tienen que hacer, pero cada uno de nosotros, desde nuestro lugar de trabajo y también, como papás, ¿no? Como seres estudiantes o lo que sea, decir, bueno, ahorita estamos teniendo conversaciones que son distintas a las que teníamos hace 10 años atrás, 20 años atrás, 5 años atrás, y probablemente sean muy distintas a las que tengamos dentro de un par de años. Lo que sí vamos viendo es que cuando nosotros trabajamos en estas cuestiones, la gente lo interpreta y lo vivencia mucho con sus cuestiones cotidianas. Esto lo hablo con mis hijos, claro. Esto lo hablo con mis amigos, este tema se plantea a mi pareja. Entonces es algo que no solamente tiene que ver con el mundo del trabajo, pero nos vamos a encontrar con las mismas resistencias. Que tienen que ver con resistencias humanas, que tiene que ver con la constitución de sesgos inconscientes, porque fuimos criados en contextos donde se nos fueron dando a través de publicidades, medios de comunicación, modelos de crianza, ciertos estereotipos, ¿no? De qué es lo que, por ejemplo, estamos muy cerca del 8M en relación a las mujeres y el mundo del trabajo. Eso empieza a generar en nuestro cerebro a partir del 4º o 5º año de vida, según UNICEF, ese sesgo inconsciente que después se dispara automáticamente en un comportamiento que puede llegar a ser una microagresión, ¿no? Y en esa toma de decisiones. Entonces, para mí, dentro de esas estrategias de gestión, una de las principales cuestiones que tenemos que ver es la revisión de estos sesgos, no solamente, por ejemplo, en un proceso de contratación y selección de personal, sino en los modelos de liderazgo. ¿Sí? Y cada uno en nuestro lugar, y empezar a revisar todo esto para tener comportamientos que sean libres, ¿no? de discriminación. Todos tenemos estos sesgos, son humanos. La cuestión es qué hago con eso. Entender de dónde vienen y, bueno, empezar a desarmarlos y tener la tolerancia de estar conversando con otras personas y entender que esto puede llegar a pasar, ¿no? Totalmente. Pensaba recién que hablabas quizás no solo de la cuestión de género, sino que también hablar de diversidad, y vos venís como estudiando el tema, es hablar de diversidad etaria, y hablabas de las nuevas generaciones, y pensaba en la diversidad en general, ¿no? Pero pensaba quizás un poco más respecto a las nuevas generaciones en, bueno, ¿cómo le habla al negocio, cómo se le habla al negocio de esa diversidad, ¿no? Porque hay mucho rum sobre las nuevas generaciones, sobre que son de cristal, sobre... Lo hablamos la otra vez con Lalo y teniéndote acá me gustaba preguntarte como, bueno, ¿cómo le hablamos al negocio del aporte de la diversidad? Con todo esto que pasa con los sesgos que todos tenemos siendo de la generación que seamos, ¿no? Bueno, el tema de diversidad generacional es uno de los primeros temas, o diversidad etaria, primeros temas que las empresas empezaron como a darle centralidad, porque en ese momento, ahora 15 años atrás, la generación Y empezaba a meterse en el mundo del trabajo y ya empezaban a aparecer estos sesgos, estos estereotipos, en realidad no tienen ganas de trabajar, eso, ¿no? Son irresponsables, quieren un balance entre la vida, ¿no? De la vida privada y el trabajo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me hablas de motivación, de feedback? O sea, ¿de dónde viene todo eso? Las empresas estaban muy preocupadas por el tema y pensando que no íbamos a llegar a ningún lado, ¿no? Que iba a ser como el fin de... hoy los Y más grandes, ya tenemos 41, un poco más, y pudimos hacer algunas cosas, pero sí es verdad que cuando vienen generaciones más jóvenes, vienen atravesadas por cuestiones políticas, bueno, todas las generaciones, ¿no? Políticas, económicas, sociales, especialmente los nativos digitales por cuestiones que tienen que ver con comunicación, ¿no?
y que terminan impactando en ciertos comportamientos que van teniendo. Pero los estereotipos en relación a las generaciones existieron siempre. Ahora, desarmarlos, y ahí estaba leyendo algunos de los comentarios, de trabajar en los propios sesgos, revisar estos estereotipos, me va a permitir hacer algo que dijiste muy importante de Benja, que tiene que ver con la escucha y con la empatía, ¿no? Entonces, si yo lo que tengo que hacer como organización es desarrollar como principal objetivo servicios, productos de forma ágil, innovadora, para dar respuesta a nuevos clientes infieles, ansiosos, exigentes, qué mejor que tener en mi equipo esta diversidad etaria, cultural, no sé qué, que con diferentes experiencias me puedan traer diferentes miradas sobre algo y llegar a una respuesta mucho más creativa y ágil. Siempre y cuando tengamos la capacidad de poder gestionar eso, porque si yo no gestiono esa diversidad, lo que tengo es una fuente de tensión. ¿Sí? Entonces, por eso digo, además de la estrategia de diversidad, de poner objetivos de diversidad, medirlos, implementar acciones, que está perfecto, bueno, tengo que trabajar, ahí va a entrar en la parte de psicología, ¿no? Entonces no me había equivocado tanto, tengo que trabajar en poder revisar quiénes son las personas que están a cargo, cómo estamos pensando, cómo lideramos una reunión, cómo escuchamos a nuestro cliente, qué espacio le damos, creamos espacios de seguridad psicológica, que son espacios seguros para que las personas puedan poner en juego sus ideas sin miedo a ser discriminadas por algún rasgo de su identidad. Eso lo estamos trabajando internamente. Tenemos una coherencia en lo que nosotros le mostramos a nuestro cliente externo, a nuestros clientes internos. Son valores, los valores son comportamientos humanos. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué siente la gente cuando vive la cultura de nuestra empresa? Entonces, es como... Es muy amplio el tema, porque uno se va desde lo psicológico, sociológico, político, religioso, puedes ir por todos lados, pero creo que acá tenemos un gran desafío, que es que tenemos que seguir generando organizaciones que sean atractivas para las nuevas generaciones, para que quieran trabajar con nosotros, para esos clientes, pero no perder de foco algo importante en diversidad etaria que tiene que ver con el impulso del talento más 45, que siempre fue un tema clave porque parecía que los que cumplíamos más de 40 quedabas como afuera del mercado, o sea, te caías no sé dónde. No podés trabajar y tampoco te podés jubilar. No puedes hacer nada, te quedan 20 años de laburo, así no sé de Quedaste qué. en el limbo. O no, quedás en el limbo, generas mucha angustia muchas veces, y hay una resignificación y de revisión de algunas investigaciones que se hicieron en los últimos años, de romper esos estereotipos y esos sesgos donde las generaciones más grandes no se adaptan a la tecnología, no son ágiles, no pueden innovar, no se pueden educar, no están capacitándose, no tienen nada para aportar porque ya están para el retiro. Y creo que también estas investigaciones que llevan importantes empresas o universidades empiezan a desarmar esos mitos, ¿no? Pero tenemos que tener la capacidad y la vulnerabilidad para escucharlos y darnos cuenta que probablemente estábamos equivocados. Totalmente. Luego, una pregunta. ¿Cuánto esto es responsabilidad de la empresa, de la compañía? ¿Y cuánto es la responsabilidad de uno mismo, ¿no? De tener esa mirada de autorreflexión y decir, bueno, a ver, ¿qué rol estoy jugando yo en esto, ¿no? Entonces, hay que otorgarle toda la responsabilidad a la compañía. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los colaboradores de las empresas? ¿Cómo lo ves tú? Es una buena pregunta. Yo creo que hay una responsabilidad en estas cuestiones, como te decía, primero desde los estados, para acompañar ciertas políticas, ¿no? Pero hay una gran responsabilidad empresarial porque tiene los recursos, porque tiene el alcance y la llegada a un montón de personas que forman parte de la sociedad, y además porque tiene beneficios desde esto, sobre productividad, rentabilidad, etc. Pero no alcanza, por lo menos desde mi experiencia acompañando personas en este tipo de implementación, no alcanza con que la organización desarrolle grandes políticas, sino que ahí nosotros interpelamos mucho a una transformación individual que es indelegable, ¿no?
O sea, Ujú. acá me parece que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer responsables del rol que jugamos en la sociedad, en las familias, ¿no? en el trabajo, la responsabilidad especialmente para aquellas personas que son líderes y que toman decisiones del impacto de su comportamiento eh, así que justo lo estaba hablando en estos días con clientes, ¿no? Decir, bueno, esto es súper importante cuando las personas que forman parte de la organización quieren empezar a implementar prácticas más inclusivas y levantar la mano donde ven cosas que no están buenas o proponer cosas distintas, que la organización te banque. Te banque, que tenga políticas, que tenga estrategias, que comunique permanentemente que esto forma parte, porque si yo levanto la mano, ¿no? Para marcar algún comportamiento, traer una idea y nadie me escucha, o me dicen, Lu, ¿para qué? ¿No? Y no pasa nada y no hay, uno también se juega mucho en el trabajo. Entonces, ¿cuántas veces lo puedo decir? Una, dos veces. Ya la última, no sé, decir, bueno, que se arregle. Entonces, creo que la responsabilidad de la organización tiene que ver con dar capacitaciones, ¿no? Con generar prácticas concretas, con hacer mediciones, con comunicar, con que permanentemente esto sea una mirada transversal a cualquier área y que esté en la cabeza permanentemente de todas las personas. Pero si cada uno de nosotros no lo tomamos en serio y empezamos a revisar nuestra propia práctica, no va a pasar. Totalmente. Pensaba recién cuando decías, como hablas de la seguridad psicológica y de la posibilidad como de asumirnos vulnerables en el sentido de, no lo sé, tengo este sesgo, se me dificulta tal cosa, digo, de manera Ayúdame. como, sí, ayúdame, de manera individual, de manera cuando uno, no sé, lidera un equipo y también poder decirle al equipo, chicos, no sé, me cuentan ustedes. Creo que también hay un papel fundamental de las organizaciones en saberse vulnerables, ¿no? En poder decir, no manejamos el tema, queremos empezar a manejarlo, tenemos un montón de gente adentro traccionando, podemos apoyar desde estas políticas de, ok, si lo vas a decir te voy a apoyar, voy a traer a alguien como Lu a capacitarnos o armar un programa o lo que sea, digo, pero si la organización lo levanta solo como bandera porque está bien o porque está de moda o porque supuestamente trae beneficios que no van a comprobar porque para ellos es una moda, digo, si no pueden salir de ese lugar y saberse vulnerables, falentes y decir, necesitamos trabajar en esto, me parece, y te lo pregunto, digo, es una pregunta medio capciosa, pero digo, me parece como un poco difícil abordar el tema, ¿no? Es difícil, Porque porque uno lo ve así y ves informes, ves investigaciones y decís, tiene beneficios por todos lados. ¿Sí? Pero este tipo de resistencias, cambiar las culturas organizacionales para la mayoría que está acá y que forma parte de compañías o estudiantes, saben que puede demorar años, ¿no? Y esto también, como decís, es un reflejo social. Entonces, a veces también es como bajar la expectativa, ¿no? Digo, no se puede cambiar todo, pero sí tenemos que empezar a hacer algo. No podemos esperar que esto suceda porque son conversaciones que, digo, si no lo gestionás vos, tu equipo lo vivencia, lo vive, lo habla, ¿no? Digo, o tus clientes. Entonces es algo que forma parte de, y hay que preferible tomarlo vos de una forma más activa. Eh, 100%. pero para mí es importante como poder hacer foco en esto y especialmente para las organizaciones que quieran dar sus primeros pasos, eh, como el tema de diversidad es tan amplio, si uno quiera, viste como decían las abuelas, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? ¿Querés hacer todo? No sé. No vas a, o sea, no quiero, quiero bajarle la expectativa, pero es difícil de abordar todo. Entonces decir, bueno, quizás voy a elegir un eje de diversidad, uno o dos, que sean representativos de mi región, que tenga importancia para mi equipo, que tenga importancia para mis clientes, ¿no? Que esté atravesado por valores que para nuestra empresa son importantes. Y bueno, arranquemos por ahí, ¿no? Entonces eso empieza a acomodar pasos más concretos, más firmes y más coherentes, ¿no? Entonces las personas entienden que nos vamos a equivocar porque estamos en ese proceso de transformación cultural, pero tenemos la capacidad de revisar esos errores, ¿no? De ajustar algunas prácticas, de aprender de otras empresas. Me parece que estamos en un momento de colaboración, en ese punto también de agilidad, que permite, pero que si nosotros no lo tomamos como algo central,
termina pasando esto que van a ver en marzo, que viene lo del 8M, y que hay muchas empresas que realmente están convencidas y tienen un propósito en relación a achicar brechas de género, y otras que dicen, bueno, algo tenemos que hacer, ¿viste? Nos sacamos la foto, lo subimos a redes. Bueno, pero quizás es una puerta de entrada para empezar, ¿viste? Como a hablar de algo. Total. Pero la cuestión es que esto después pueda sostenerse en el tiempo y que realmente nos lleve a un momento de sensibilización, ¿no? De repensar prácticas y cambiar procesos. Y a veces las estrategias son buenas, bonitas y baratas, ¿no? Digo, de repensar con los recursos, pensando en las empresas que quizás son más chicas y no tienen tanto recurso económico, y decir, ahora con todo lo que tengo que hacer, ¿cómo hago? Bueno, a veces trabajar en estas formas de pensar distintas, de formas de trabajar diferentes, nos permiten a veces con los mismos recursos que tenemos disponibles encontrar estrategias distintas. 100%. Me hiciste acordar a uno de los lugares donde trabajé. Para el 8M el contenido lo hacía uno de los dueños de la empresa en general, hacía el contenido, digo, para las redes. Dijo, no, pero ¿por qué tengo que decir yo esto? ¿Por qué no escriben algo todas las mujeres que conforman la compañía? Y por lo menos decimos algo que las represente y que hable de ustedes. Digo, y si bien tenía un montón de cuestiones de inclusión per se la compañía, me pareció como, bueno, eso es un paso, chicos, que quizás alguien puede dar desde el nivel de la comunicación, y en relación a eso quizás empezar a entablar discusiones o conversaciones en las que podamos llevar a otro nivel, y por lo menos hubo seguridad psicológica, podemos decir, porque no había censura en eso que quisiéramos decir, ¿no? Entonces me parece que ahí no hay plata. Es una pequeña intervención donde podemos hacer algo que contribuya a esto, a empezar a tener conversaciones. Acá Lau Schemper, que también otra gran referente, dice que antes de juzgar lo que escuchamos, revisemos nuestras propias narraciones. Creo que ahí está la cuestión, y ahí empezar en cascada intervenir, ¿no? Me parece súper interesante el comentario. Y en relación a eso, quizás hablábamos recién, ¿no? de la gestión, hablábamos de los beneficios que trae la diversidad. ¿Cómo contribuye a la innovación? Se habla mucho de este link entre diversidad e innovación. Sí, si sos diverso, innovás. ¿Cómo, no? ¿Y cómo lo hago? Bueno, primero un beso a Lau, que también es una colega de esas que nos enriquece escuchar también de sus propias narraciones, así que gracias, Lau. Bueno, un poco esto, o sea, la innovación tiene que ver con que te va a permitir, ¿no? Digo, quizás desarrollar productos, servicios, etcétera, y a veces uno lo vincula mucho a la innovación con tener tecnología de avanzada, ¿no? Digo, tengo la mejor tecnología. Lo mismo, no alcanza, o metodologías ágiles, ¿no? Digo, no alcanza, son obviamente excelentes recursos, pero la cuestión es qué hago con eso, ¿sí? Volvemos como al principio, si nosotros no podemos cambiar la forma de estar escuchando, de pensar, de tener otro tipo de conversaciones, es un como sí. Y seguimos replicando los mismos modelos y los mismos procesos, pero que queda más lindo. O nos sentimos que estamos haciendo algo distinto. Por eso es como importante esto. Tener la conformación de equipos diversos es importante, pero generar espacios de intercambio, de agilidad, si querés, muchas veces pensando también esto del miedo al error, bueno, preguntando, buscando asesores, consultores, etcétera, ¿no? Que nos vengan a orientar que desde qué lugar se puede hacer, vamos a lograr esa innovación. Pero no alcanza con metodologías o con tecnología, pasa por otro lado, porque nosotros lo vemos mucho, ¿no? Digo, cómo hay empresas que invierten muchísimo dinero porque están convencidas que está bien, ¿no? Digo, invertir en tecnología hoy en día, pero ¿qué hacemos con eso? O sea... O sea, aquí, yo lo que pienso siempre es cuando uno, o sea, vos querés la tecnología para generar procesos más rápidos, no sé qué innovación, bueno, perfecto. ¿A quién? Para hablarle a tu cliente, ¿no? A ese cliente que querés fidelizar y querés que te compre y querés que te siga o lo que sea. Desde el mundo, vamos a apoyarlo al mundo de la empresa, ¿no? Entonces,
¿sabés quién es? ¿Qué necesita? ¿Cómo piensa? ¿Tenés esa mirada empática o estás pensando siempre de tu propio, o estamos pensando siempre de nuestro propio lugar, de nuestro privilegio y escuchando siempre las mismas necesidades? ¿Para quién estás trabajando? E internamente también, digo, estamos hablando de personas, ¿no? Digo, ¿quién es esa persona que trabaja con vos que querés que, se habla, viste, de la retención de talento, la atracción de talento, ahí empiezan todas las cuestiones de recursos humanos? Es decir, yo quiero que en mi organización la gente se pueda desarrollar, que pueda lograr equilibrio entre su vida, ¿no? Que tenga bienestar, que pueda poner en juego su talento, que pueda acompañar e impulsar a la organización. Bueno, tiene que ver también con esto. ¿Quién es tu equipo? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y empezar a desarrollar también procesos internos innovadores para dar ese bienestar a las personas que forman parte de tu empresa, que es lo más importante, que son las personas, ¿no? Y me parece que pasa por otro lado. Por eso es una mirada transversal. Tiene que estar permanentemente. Pensaba en eso el otro día, estaba viendo un documental, ahora no me acuerdo de qué, y decían, sí, veo documentales, gente, decían, bueno, no hace falta, no reinventamos la rueda todo el tiempo, ¿no? Y es cierto que no, pero quizás sí vamos haciendo adaptaciones, si querés, en relación a ese público, ¿no? O ahora está muy de moda el UX o el CX, ¿no? Como la usabilidad que tiene eso. Bueno, la rueda, la primera, no es la que tenemos hoy. Pero hoy, ¿qué le hicimos a la rueda? ¿Y para quién? Y depende de dónde lo mires. Si es una carreta, si es un auto, si es una valija, si es la que se le... ¿Quién lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? Exacto. Entonces me parece que, claro, no tenemos que reinventar la rueda todo el tiempo. Y volviendo a lo que dije de Benja y que retomaste vos, digo, tiene que ver con la empatía y con la escucha, ¿no? Como, bueno, tenemos que convertir a las organizaciones, a los equipos y a las personas en personas más empáticas y con escucha realmente abierta, activa, lo más posible libre de sesgos, y que entonces todas las conversaciones que podamos tener terminen siendo en lugares seguros, que eso sí realmente nos va a permitir transformarnos y llevarnos a otro lugar, ¿no? Sí, y acá, pensando en esto justo que venías charlando, uno de los ejes que no conversamos, pero que para que hay personas de diferentes países, hay que ver, es la diversidad cultural. Hoy en las empresas, con, ¿no?, la globalización que hay un talento en la diversidad cultural que es tremendo. Y además, porque no solamente trabajamos con personas de otros países, sino que gestionamos un proceso, ¿no?, para otras personas o clientes globales, y que si yo lo miro de mi propia óptica, mi mirada, por más de que uno se forme, ella siempre va a ser subjetiva y limitada. Entonces, ¿cómo aprovecho todo eso que tengo disponible en una empresa grande, si querés, una multinacional, que está por el mundo? ¿Sí? ¿Y cómo hago para aprovechar ese talento, esas miradas, ese conocimiento que tienen, ¿no? Eso para aportar. ¿Y cómo evito esos errores para que las personas no, digo, quizás a ciertas prácticas lo que nos llevan a que las personas se retraigan y que no lo hagan y que lo terminen después yéndose a otro lado a hacerlo, ¿no? Totalmente. O sea, podemos ser una fuente de atracción o de expulsión. Totalmente. Ahí hay un tema que encuentro súper valioso, ¿no? Que un poco lo decías tú, Lu, y también Tam, el tema de tener las conversaciones. O sea, muchas veces pasamos directo a la ejecución y no le damos mucha vuelta, ¿no? Y tener las conversaciones significa conocer cómo piensa el otro, el punto de vista que tiene el otro, y desde ahí ir sin juicios, ¿no? Para realmente tomar la riqueza que tiene el punto de vista de la otra persona, ¿no? Nadie tiene la verdad, sino que la verdad la construimos entre todos. Entonces, creo que esa conversación en un ambiente de seguridad psicológica te permite lograr, ¿no es cierto?, la innovación al final del día, ¿no? A través de la diversidad. Totalmente, Benja, y acá, tomando esas conversaciones, muchas veces las conversaciones son difíciles. Totalmente. O sea, atravesar esos cambios propios en equipos y organizaciones cuesta un montón, son difíciles, a veces nos duelen, ¿no? Porque tenemos que desarmar cosas que ya sentíamos que eran exitosas y que estaban establecidas, o también pensando en lo que van escribiendo ahí, nuestras propias ideas, es como repensarlas y corrernos de ese lugar que muchas veces te da seguridad, poder, influencia,
Entonces hay que aprender a posicionarse desde otro lugar, entendiendo también que los modelos de liderazgo y de trabajo también están en un proceso de transición. Entonces el liderazgo que nosotros pensamos como un liderazgo inclusivo, que es este liderazgo que es empático, que escucha, que trabaja de forma colaborativa, pensando en la innovación, las personas primero, mentalidad, ¿no?, más ágil y de crecimiento, etcétera, debería estar linkeado también con el modelo de management existente en la organización, para que esto vaya funcionando, ¿no? Pero estamos en muchas transformaciones culturales que están dando a las empresas, no solamente en gestión de la diversidad. Entonces, bueno, nos encontramos con de todo. Sí, y ahí, un poco para complementar lo que dices, y ya tenemos que ir cerrando para cumplir con los tiempos de nuestros auditores, estamos viviendo un mundo que busca soluciones rápidas y simples y fáciles, ¿no? Y esto de tener las conversaciones, como dices tú, no es simple. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y eso toma tiempo. Y si no nos damos el tiempo, nos vamos a equivocar, ¿no? Y ese no va a ser el equivocarse para aprender, sino que el equivocar donde vamos a meter las patas. Sí. Y ahí está el problema de eso. Bueno, sí. Para ir cerrando, te queremos preguntar, siempre cerramos nuestra sesión de Tejiendo Futuro, siempre creemos que cada persona tiene un referente que te inspira, que te enseña cosas, y queríamos conocer cuál es el tuyo, o los tuyos o tuyas, ¿no?, que podrías recomendarnos a nosotros y a quienes nos escuchan. Bueno, el mundo laboral, y más para los que trabajamos también en muchos proyectos, nos vamos encontrando con un montón de colegas que terminan siendo nuestros compañeros, compañeras, ¿no?, de camino, y que son fuentes de inspiración. Pero si yo te tengo que nombrar una persona, de la cual aprendí mucho, es cada vez que la veo tengo contacto, le digo, yo soy tu fan, ¿viste? Se llama Virginia Meneghelo, que para mí es la uno en gestión estratégica de la diversidad. Ella fue mi docente en la formación de posgrado en la Universidad del SEMA, y es una mujer con mucho conocimiento, mucha trayectoria en gestión, en docencia, con una capacidad para explicar simple lo muy complejo, muy generosa también, que eso también forma parte, ¿no? Digo, para mí es una gran referente. Si yo tengo que salir a buscar contenido o lo que sea, busco por todos lados, pero termino ahí porque tiene una solidez, ¿no?, en todos sus conocimientos, y una capacidad de análisis que a mí me conmueve y me motiva. Así que creo que una de las grandes referentes es ella. Exactamente. La pueden buscar en LinkedIn. Están en todos lados igual, pero bueno. Sí, no. Yo creo que la gente que trabaja en diversidad o que se formó en diversidad sabe que, ¿no?, la tiene también como dentro del top 5, pero para mí es una fuente para seguir. No. Está buenísimo. Vamos a seguirla. Los que no, digo esto, la empezamos a seguir y empezamos también como a empaparnos un poco más de la temática. También, seguir a Lucía Prado, que es excelente en su trabajo. Y ya la vieron hablar, no tengo mucho más que decir. Agradecerte, Lu, por la buena onda, por la predisposición, por tu sabiduría y por tu sencillez siempre para colaborar y para trabajar con otros y para dar esto que encontraste, que es como tu propósito y tu camino, que a mí me parece maravilloso, e inspirás cada vez que lo haces. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que la hayas pasado bien. Me encantó. Muchas gracias, me sentí súper cómoda. Bueno, y nada, quedar siempre como a disposición para las personas que necesiten o que quieran poder meterse en este mundo de la diversidad, compartir experiencias, contenido. Bueno, lo que me parece que esto lo vamos armando entre todos. Esto que cuando me enteré que estaban haciendo esto juntos y que se llamaba Tejiendo Futuro, ¿no? Digo, claro, es esto. O sea, cerrada por todos lados. Y que tiene que ver con esto de tejer redes entre todos, desde el lugar que estemos, desde la ética de la responsabilidad, desde el profesionalismo, para poder, no sé, yo creo que el mundo del trabajo está vinculado con lograr una sociedad más justa, ¿no?, con más oportunidades para todos, para que nos podamos desarrollar en diferentes áreas y logremos el bienestar
una fuente tremenda para lograr el equilibrio en otros aspectos de la vida. Así que nada, los felicito y les agradezco un montón el espacio. Gracias, Lu. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a todos por venir y Nos vemos pronto. en el próximo. Gracias.